Las palabras de los implicados luego de la exposición ante la Corte ayer en Buenos Aires. Ya estamos en contacto con el diputado provincial Gustavo Villegas, quien también estuvo ayer y que seguramente tiene algo más para comentarnos. ¿Qué tal, Gustavo? Pedro y Catalina aquí desde Noticias, así que los saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Catalina, buen día, Pedro, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos preguntarle cuál fue la repercusión, al menos en la mesa chica, cuál fue la opinión que tuvieron luego de haber estado ayer en la audiencia, qué resultado o conclusión pudieron llegar. Lamentablemente no son demasiado buenas las conclusiones porque íbamos con una expectativa un poco superior. En cuanto a que la provincia de La Pampa hiciera o demostrara alguna intención como para conciliar, porque era una audiencia de conciliación, ¿no? Claro. Pero bueno, nos volvimos con que la provincia de Mendoza expuso unos grandes argumentos técnicos, demostró con números, con realidades, cuál es la situación de la cuenca, cuál es la cantidad de agua, cuál es la disponibilidad, cuál es la condición, cuál es su eficiencia. Por ejemplo, demostró que si nosotros no regamos bajo este sistema, vamos a terminar salinizando el suelo y no vamos a poder regar nunca más. Bueno, hizo unas grandes argumentaciones desde los amigos del tribunal como también de parte del gobierno. Y diputado, sí, termine la idea. Y por parte de La Pampa volvimos a escuchar el mismo cuento de siempre, ¿no? Este relato que es un cuento permanente que no conduce a ningún lado, no conduce a ninguna solución, es algo que no se mueve, que es estanco, ¿no? Que es lamentable, pero creo que esta vez, en esta oportunidad, yo tuve la sensación de que los jueces lo entendieron de la misma forma, tal es así que las preguntas que le hacían al fiscal de Estado de La Pampa tenían que ver con eso y no las supieron contestar, ¿no? Y diputado, usted lleva ya un largo tiempo con la militancia y la lucha, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo en este conflicto. Usted, como representante elegido desde el sur provincial, ¿cómo ha vivido todos estos años de lucha y de constante acción para poder llegar a un acuerdo en este conflicto, teniendo en cuenta que Alvear podría llegar a ser uno de los departamentos más afectados con una resolución a favor de La Pampa? Bueno, por momentos yo te diría, si tendría que elegir alguna sensación de que vos me decís cómo lo he vivido, es con angustia, ¿sí? Es con angustia porque 1 metro cúbico de agua menos para nosotros significa 300 productores menos, ¿no? Un montón. Pero bueno, por lo menos la Corte, la verdad que en un momento, cuando hicieron las preguntas, en un momento le consultó a La Pampa, le dijo, miren, no hay agua, todos los que han pasado por acá han dicho que no hay agua, los de Mendoza, los de La Pampa, las asociaciones, los elementos técnicos, no hay agua. ¿Ustedes les parece que podríamos extraer agua de otra cuenca? Y la verdad que yo esperaba que ellos pudieran decir que sí y poder concretar esta obra tan anhelada que es el trasvase para usar las aguas del Colorado, no solo ellos sino nosotros. Claro. Y dijeron que no tenían estudios técnicos, que no sabían qué pasaba si se mezclaba el agua de un río con el otro. No supieron contestar porque no tienen esa intención. Pero sí, se vive desde el sur provincial, no solo yo, todos los alvearenses y gran parte de San Rafael con una angustia permanente, ¿no? Claro. Carlos Berna, el gobernador de La Pampa, advirtió que dejó deslizar la posibilidad de generar, así como existe el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que exista también uno para el río Atuel. ¿Cómo ve esa posibilidad y esto cómo puede llegar a perjudicar o beneficiar al conflicto con La Pampa? Bueno, en primer lugar que eso medianamente viene existiendo, que ya se conformó en 1989, que es la GIAI, que es la Comisión
interjurisdiccional del atol interior. La verdad que se da también ahora, es un tema que tiene que ver la Corte y tendrá que ver a quién interpone, porque no solo la va a hacer la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa, va a tener que terciar a alguien, va a tener que hacer la Nación, o puede ser otro organismo, o puede ser el COIRCO, ¿sí? Pero no, en líneas generales me parece que tenemos que ponernos de acuerdo, pero mientras no exista agua, o tenemos que crear los organismos necesarios, pero un organismo de cuenca no va a resolver la falta de agua. Para eso hace falta otras cosas. Que ese sea el organismo que lo instrumente, bienvenido, pero no en sí mismo el mecanismo no va a ser la solución. Previo a la audiencia se especulaba con la posibilidad de que Nación, que el Ministerio del Interior, proponga la posibilidad de esta obra del trasvase del Río Grande, el Río Colorado, como recién mencionaba. ¿Se dejó expuesto en la Corte finalmente? ¿El tribunal pudo escuchar esa posibilidad? ¿Al menos está entre las cartas que se pueden utilizar para la propuesta final, para este acuerdo? Bueno, nosotros lo dejamos ver en casi todas las exposiciones, ¿no? Y tengo entendido, pues yo venía viajando, que la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación ha emitido un comunicado en ese sentido. El tema es que lo acepte La Pampa o que esté incluido en el fallo de la Corte. Si lo incluye el fallo, o si La Pampa, que ayer, vuelvo a repetir, no demostró ninguna intención de conciliar, lo hace posible. Claro. Gustavo, si el panorama llegara a ser totalmente negativo para Mendoza, que la Corte defina que tenemos que entregarle tanta cantidad de agua como La Pampa esgrime desde el río Atuel, ¿cuál sería la salida para Mendoza? ¿Tener algún tipo de obra que sea financiada por Nación? ¿Cómo ves ese escenario? Y el escenario, como argumentaba recién, si no incorporamos más agua, yo el escenario lo veo complicado, porque va a ser destruir un ambiente que es nuestro ambiente, es un ambiente modificado por el hombre, porque es fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, como es la agricultura, para conformar otro ambiente en el cual tampoco escuchamos anoche o ayer ningún tipo de propuesta, ¿no? Ningún tipo de propuesta de algún emprendimiento que ellos quisieran realizar o algún tipo de obra que ellos quisieran hacer sobre el atol, ¿sí? Que tenga que ver con el acumular agua para algún emprendimiento productivo, ganadero. Entonces, la verdad que el panorama se ve complicado. Bien. Perfecto, diputado.